Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. La Plaza de los Vosgos en París se encuentra en pleno corazón del barrio del Marais, un barrio al que ya hemos dedicado un paseo por la sierra previo. Un barrio que, como explicamos entonces, se halla situado entre el tercer y el cuarto distrito de la capital de Francia. Esta Plaza de los Vosgos, por tanto, ocupaba este sector de la ciudad, el Marais, la Ciénaga, que fue urbanizado a mediados del siglo XIV en tiempos del rey Carlos V de Francia, momento en el que adquirió un cierto aire noble, puesto que en torno al palacio que se habilitó Carlos V, el palacio de Saint-Paul, comenzaron a acudir los nobles franceses a vivir en este sector de París. Pues bien, después de esa primera etapa de recuperación de este sector de una vieja ciénaga, fue a comienzos del siglo XVII, con la construcción de esta Plaza de los Vosgos, cuando por fin el Marais adquirió esa fama que tendría durante 2 siglos de ser uno de los barrios más nobles, más exitosos de la ciudad. En este caso de la Plaza de los Vosgos se puso en marcha su construcción a partir de 1605, cuando estaba reinando Enrique IV, el primer monarca de la dinastía Borbón, y es posible que el diseño lo haya realizado un ilustre arquitecto de la época, Jacques-André d'Isarco II, segundo porque su padre, el primero, ya había sido también un notable arquitecto, que son los que pusieron en marcha este proyecto que pretendía, por un lado, rematar la urbanización de este sector del Marais. En un segundo momento, abrir una plaza pública que se convertiría en un espacio de encuentro entre el monarca y sus súbditos. Y en tercer lugar, espacio para unos súbditos muy particulares que habían de ser todos estos burgueses enriquecidos y nobles que iban a construir sus residencias, sus mansiones, sus hotelitos alrededor de la plaza. En la actualidad podemos llegar a contar hasta 30 y tantos pabellones, bastante alterados por la transformación del tiempo, que habrían correspondido a 30 y tantas familias viviendo en torno a esta plaza. Habiéndose comenzado en 1605, el proyecto no termina hasta 1615, cuando ya reina Luis XIII, y aprovecharon el matrimonio de Luis XIII con la princesa española Ana de Austria para inaugurar esta plaza. Recordemos, Ana de Austria es la protagonista de la novela de Alejandro Dumas de los Tres Mosqueteros. Lo interesante de esta plaza es que va a ser la primera de estas plazas, podemos definir plazas mayores en París, con un trazado regular, en este caso un gran cuadrado, que permite la creación de un eje simétrico, el que va del pabellón del rey al pabellón de la reina, por tanto dirección norte-sur, a partir de cuyo eje, como digo, se crea toda una simetría de ese conjunto de pabellones que rodean la plaza. Por cierto, actualmente vemos una jardinización. Hubo un proceso de jardinización de esta plaza ya para finales del siglo XVII, hacia 1680, momento que se remató con la ubicación de la estatua ecuestre del rey Luis XIII. Esa estatua desapareció durante la Revolución Francesa y tuvo que ser rehecha ya a partir de 1825 por el escultor Cortot, que es la plaza que vemos actualmente en torno a una estructura jardinada, también rehecha a posteriori de la Revolución Francesa, que utilizó la Plaza de los Vosgos como uno de los sitios donde había que golpear. Pensemos que el nombre de los Vosgos deriva de la Revolución Francesa. Antes de esto se conocía como Plaza Real. Y se llamó Plaza de los Vosgos porque el departamento de los Vosgos fue el primero que contribuyó al ejército revolucionario. Pero si hay un elemento significativo en esta Plaza de los Vosgos y que lo va a hacer diferente de la mayor parte de las otras plazas que vamos a ir viendo que se construyen en París desde mediados del siglo XVII, la Plaza de las Victorias, la propia Plaza de la Concordia, es que esta plaza se queda ajena al entramado urbano de las grandes calles de París. A la Plaza de los Vosgos hay que entrar. Y por ejemplo, desde la calle de San Antonio tenemos una pequeña calle que entra, que no es una calle que comunique los barrios de París, sino que es una calle que sirve como acceso exclusivo para la Plaza de los Vosgos.
Y este carácter de estructura aislada dentro del entramado urbano es una de las primeras señas distintivas de la Plaza de los Vosgos que nos ha de hacer entender que estamos ante una realidad urbanística diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados en París. La segunda es el propio material que domina en la construcción de esta Plaza de los Vosgos, algo que de nuevo va a chocar cuando paseamos, deambulamos por París y nos damos cuenta que una de las características arquitectónicas más significativas de la capital de Francia es que la mayor parte de sus edificios, los históricos, se construyeron en una piedra caliza propia de la depresión del río Sena, que tiene unas grandes canteras de caliza, que es donde está asentada la ciudad de París. Y sin embargo, en la Plaza de los Vosgos se decidió construir con ladrillo, es decir, con un material cerámico y que además, al ser un material arcilloso cocido, presenta esa coloración rojiza tan característica de los ladrillos, pero tan ajena a lo que habitualmente podemos encontrar en París, que, insisto, es una ciudad de piedra caliza. Pues bien, estas dos ideas juntas, la presencia de una plaza regular ajena al entramado urbano, porque viene a ser una especie de gran recinto cerrado, pero descubierto, al que hay que ingresar, no se atraviesa, no es la Plaza de la Concordia, no es la Plaza de las Victorias, no es la Plaza Vendôme, ¿de acuerdo? Y el uso masivo de los ladrillos nos está recordando las plazas españolas. Y para 1605, cuando Enrique IV lanza esta propuesta, ya hay una plaza española de ladrillo regular ajena al entramado urbano, bien consolidada, que es la Plaza de Valladolid. Y cuando se va a inaugurar esta plaza, ya se ha puesto en marcha la gran reforma de la principal plaza de la capital de España, que es la Plaza Mayor de Madrid. Observemos los pabellones de esta Plaza de los Vosgos de París. Si no viéramos las cubiertas de pizarra amansardadas, algo tan propio del mundo parisino, podríamos pensar que estamos en una plaza castellana, porque en realidad estamos en una plaza castellana, probablemente en la más castellana de las plazas que tenemos, de estas plazas que tenemos en París. Recordemos estas dos ideas fundamentales. Por un lado, la plaza regular ajena al entramado urbano, por otro lado, el uso del ladrillo como material básico de la construcción. Un ladrillo que va a ser un material de moda durante toda esa primera mitad del siglo XVII, no solamente en la Plaza de los Vosgos, ocurre también en la Plaza Dauphine, otra plaza también ajena al entramado urbano, pero por ejemplo lo encontramos en el corazón del Palacio de Versalles, aquel corazón que había establecido Luis XIII y en torno al cual va a levantar el Gran Versalles, su hijo Luis XIV. Ese dominio del ladrillo en una región donde siempre se va a construir antes de esa primera mitad del siglo XVII en piedra y después de esa primera mitad del siglo XVII en piedra, está mostrando cómo las modas que venían de Castilla, de Valladolid primero y de Madrid después, hasta se imponen en un lugar como París. Decíamos antes que una de las características fundamentales de esta Plaza de los Vosgos son los pabellones para la nobleza que se fueron estructurando alrededor de esa plaza. Podemos visitar algunos de ellos. Hay un hotel de turismo que tiene el término de pegadito al pabellón de la reina y que ha asumido ese pabellón de la reina. La entrada que venía por esa calleja que comunicaba de la Plaza de San Antonio a la Plaza de los Vosgos era el pabellón del rey. Hay una entrada en el otro extremo del eje o una salida, que es el pabellón de la reina, que también sale en un callejoncito pequeño. A la par se ha establecido un hotel de turismo que ha asumido ese término del pabellón de la reina, aunque propiamente dicho este hotel no es ese pabellón de la reina. Lo interesante está en que lo que van a conseguir con estos hoteles señoriales es que en algunos casos van a ocupar el pabellón que les correspondía o el sector dentro de los corredores que configuran la Plaza de los Vosgos, y a partir de ahí urbanizan los sectores, los solares que quedaban detrás de estos sectores de ladrillo que tenemos en la Plaza de los Vosgos, y al urbanizar el solar que queda en la parte posterior, abren un gran patio y en torno a ese patio establecen nuevas crujías, de modo que el señor no solamente tenía una vivienda que miraba hacia la Plaza de los Vosgos, sino que esa vivienda se proyectaba hacia la parte posterior, ya internándose en el resto del Marais. Sin duda, de todos estos hoteles que rodean la Plaza de los Vosgos, más allá de este que es fácilmente visitable por ser un establecimiento público, un hotel de turismo, el más interesante es el Hotel de Sully,
que recibe este nombre porque el que fuera uno de los principales consejeros de Enrique IV, Sully, terminó por adquirir un hotel previo y lo modificó ampliamente, porque accedemos al hotel de Sully desde la plaza de los Vosgos por una puerta que queda en la esquina de la plaza. Bien es cierto que aquí estaríamos entrando al hotel de Sully por la parte posterior, porque desde la plaza de los Vosgos lo que hacemos es llegar hacia el jardín que estaba situado en esa parte trasera del gran hotel, que en realidad en su momento inicial fue construido con una fachada que miraba a la calle de San Antonio. Recordemos esta calle de San Antonio desde la que partía ese callejoncito que nos permitía entrar en la plaza de los Vosgos. De modo que desde la plaza de los Vosgos llegamos hasta ese jardín posterior del hotel de Sully. Ahí podemos ver ese gran jardín que nos conduce hacia una crujía intermedia que nos separa del patio principal, que es al que se accedería cuando estamos viniendo hacia este hotel de Sully desde la calle de San Antonio. Pero que es muy interesante ese doble juego que en este caso pusieron en marcha tanto Sully como los que le precedieron en la construcción de este hotel, de este gran palacete, que es: ofrezco una noble fachada hacia la ciudad, hacia la calle San Antonio, me integro perfectamente en el entramado urbano fundamental, el más importante en la ciudad de París, pero a su vez me apoyo sobre uno de los ángulos de la plaza de los Vosgos, lo que me permite esa comunicación directa con la plaza de los Vosgos, y por tanto me integro en ese espacio que, como decíamos al principio, de la plaza de los Vosgos se convirtió con Luis XIII en esa primera mitad del siglo XVII en uno de los corazones de los ricos hombres y de la nobleza que giraba en torno a la corte de este París de los primeros Borbones. El hotel de Sully en la actualidad funciona como un museo, centro de interpretación de los monumentos nacionales de Francia, en el que se organizan exposiciones periódicas, pero que lo más interesante está en que, más aún que ese pequeño hotelito que hemos visto antes pegado al pabellón de la reina, nos permite recorrer cómo eran estos hoteles, estos palacetes de mediados del XVII que se fueron construyendo en el entorno de la plaza de los Vosgos, en ese momento en el que el Marais, con esta plaza de los Vosgos en medio, se convirtió en el barrio más chic, más señorial de este París de los Borbones. Salimos del hotel de Sully, como decía, a la calle de San Antonio, y en realidad podíamos haber hecho el viaje a la inversa, desde la calle de San Antonio entrar en el hotel de Sully. En cualquier caso, volvemos a la plaza de los Vosgos y recordemos: cuando estamos visitando esta plaza, nos estamos encontrando ante una plaza castellana en París. Una plaza que está imitando los modelos de las plazas mayores regulares ajenas al entramado urbano del mundo castellano. La Plaza Mayor de Valladolid, como primer modelo fundacional de este tipo de plazas solemnes regulares, ya digo, ajenas al entramado urbano, y que después quedará perfectamente consolidado en las plazas mayores de Madrid o Salamanca, ya unas décadas posteriores. Pero que esa deuda hacia el mundo castellano queda claramente ejemplificada en la presencia del ladrillo como material omnipresente. Muy singular. No hay muchas personas que les cuenten que en París tenemos una de las plazas más hermosas copiando a las plazas mayores castellanas.